un gobernante opresivo que gobernó entre el 609 y el 598 a.C. Este hombre, en medio de una crisis internacional donde Babilonia ya había conquistado a Siria, estaba más fuerte y estaba cerca de poder invadir Jerusalén. Este hombre, en el marco de esta crisis, estaba más preocupado por construir su propio palacio y esplendoroso palacio que por construir un reino justo. Estaba más interesado en su casa que en acercar a su casa a la palabra de Dios, que humillarse él y humillar al pueblo, a Dios, e incluso utilizó la mano de obra judía esclava sin remuneración para lograrlo. Retener salarios o esclavizar compatriotas judíos era ilegal, como lo hemos visto antes en el Antiguo Testamento, en Éxodo 21, donde se prohibía hacer esas formas de ganar dinero. Entonces, la nación se desmoronaba y moría mientras el rey admiraba su palacio. Ese era Joacín. Joacín era un hombre que solamente pensaba en lo material y en su vida y en lo que era. Entonces, vamos a ver en esta mañana rasgos de la vida de Joacín, que muchas veces está alrededor nuestro, entre nuestros compañeros de trabajo, familiares o aún nosotros mismos. Esto, como siempre decimos, no es un diagnóstico final, es solamente una realidad de una historia de un líder que el cual tendría que haber cambiado y no lo hizo. Si usted se identifica con alguno de ellos, como en algunos momentos de nuestra vida podemos vivirlo, tenemos que cambiar. En primer lugar, Joacín le encantaba la apariencia. Versículo 13 al 15 dice lo siguiente. El Señor dice: ¿qué aflicción le espera a Joacín? Que edifica un palacio, con trabajo forzado, construye paredes a base de injusticia. Versículo 14. Construye un palacio magnífico con habitaciones enormes y muchas ventanas. Lo revestiré con cedro fragante y lo pintaré de un rojo agradable. Entonces, era un rey que buscaba una gran casa, pero como lo dice ahí el Señor, un hermoso palacio de cedro no hace un gran rey. Un gran palacio no hace un gran rey, como una gran casa no hace un gran padre. Un gran padre hace un gran hogar. Entonces se trata de poder trabajar en las vidas que están alrededor nuestro y no satisfacer nuestros deseos. El rey buscaba una gran casa construida en base a las injusticias. Estaba conquistado por Egipto, por Faraón, que lo cambió el nombre, lo puso Eliaquín, de Eliaquín lo puso a Joacín, perdón. Obligaba al pueblo a pagar impuestos, a trabajar en su casa, no les pagaba. La palabra nos enseña que el obrero es digno de su salario. El salario de un jornalero no ha de quedarse contigo toda la noche hasta la mañana, dice Levítico 19:13. Las posesiones materiales no nos dan autoridad sobre las personas. Entonces muchas veces creemos que cuando más tenemos, las personas nos van a hacer caso. Nos van a hacer caso muchas veces porque están esperando un favor nuestro, están esperando algún trabajo nuestro, están esperando sacar algo del dinero que usted y yo podemos tener. Entonces las posesiones materiales no nos da autoridad, solamente nos da esa llamarada de atención de las personas que nos van a buscar, pero lo que nos va a dar autoridad es nuestro ejemplo, nuestro trato con las personas, nuestro interés. Entonces las prioridades del rey estaban en desorden, creyendo que por tener una gran casa iba a ganar autoridad, nombre, prestigio y posición en el reino, cuando no. Lo que le pudiera haber dado un nombre era lo que hizo su padre, Josías, de acercar al pueblo a Dios. Lo más importante no es lo exterior, es lo interior. Y Joacín apuntó a lo exterior y estaba más interesado en un palacio. Y un palacio, como él dice, un rojo, dijeran algunos, hermoso. Pero sabes, Dios quería el arrepentimiento de él y de su pueblo. Vamos a ver que nuestra principal preocupación debe ser nuestro corazón, antes que las cosas externas. La estrategia del mundo es atraparnos a través de lo que vemos y queremos tener una apariencia mayor cuando el interior todavía necesita crecer y mejorar. Entonces, en primer lugar, este hombre, Joacín, le importaba la apariencia. 2, era una persona con avaricia, avara. Versículo 17, pero tú solo tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad. Asesinas al inocente, oprimes al pobre y reinas sin piedad. Y no es la piedad de Michoacán ni la del Marqués, es la piedad de que él no le interesaba a las personas. La avaricia es el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarla. Como dijimos, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El dinero debe estar en nuestros bolsillos y no en nuestros corazones. Entonces, aquí el problema era que su palacio estaba por encima de las personas y oprimía al pobre y reinaba sin piedad y asesinaba al inocente. Para el rey Joacín, el poder se obtenía de las cosas materiales, no de una vida ejemplar.
En nuestro mundo vemos que el que tiene un buen coche, una linda casa, tiene algún trato especial por nosotros, ¿verdad? Hay veces queremos darle la mejor silla a nuestro hogar y nos llama la atención, pero lastimosamente esas cosas se van a acabar. Pues habla de la riqueza, Proverbio 23:5 habla que las riquezas se hacen alas y vuelan. De la noche a la mañana puede llegar alguna enfermedad, algún problema de salud, Dios no quiera, y tenemos que usar esos bienes para los males. Mientras más posesiones él quería, Joacim más sufría de las naciones, saqueos, impuestos. Vemos en Salmo 119, 36 al 37, dice: inclina mi corazón a tus testimonios, no a las ganancias deshonestas. Muchas veces por querer ganar 200, 300 pesos más, mentimos, no decimos la verdad y tristemente pensamos en aquel momento qué oportunidad para tener un poco más. Pero sabes, no nos damos cuenta que la persona se puede darse cuenta después, que la persona no es solo la persona, es su familia, que también se va a dar cuenta que quizás no fuimos honestos en ese negocio y vamos a quedar mal. Entonces, por 200, 300 pesos más, perdimos un cliente. Y perdimos la recomendación de un cliente. Entonces, las ganancias deshonestas siempre ha sido un tema de Dios en acusar que su pueblo no debe practicarla, las ganancias deshonestas. Pero vamos a ver también que la avaricia de este hombre, Joacim, el rey Joacim, los líderes debían aborrecer la avaricia. Éxodo 18:21. Vamos a pedir una dama, que lo pueda leer por favor. Ya pedimos al hermano Alejandro. Ahora una dama, Éxodo 18:21. ¿Cómo eran las características de los hombres que tenían que ayudar a Moisés? Porque Moisés estaba ahí queriendo hacerlo solo él. Éxodo 18:21. Entonces, su suegro Jetro le dice: nombra personas que te puedan apoyar por grupos. Éxodo 18:21. Entonces, tendemos a querer tomar algo que no es nuestro cuando el tesoro es mayor. Entonces, estas personas tenían que tener una característica marcada: aborrecer la avaricia, porque era el dinero del pueblo. Entonces, vemos que Joacim no lo tenía. Joacim quería más y más para tener allí su palacio de cedro rojo, dijera. Entonces, la avaricia no. Vamos a ver la historia ahora de un ingeniero civil. Quizá a usted le va a parecer muy conocida. Este ingeniero civil está comenzando su empresa, es un contratista y va a hacer una obra nueva y va con el grupo que va a financiar aquella obra y le pone todo el proyecto, todo el presupuesto, todas las cosas que se van a comprar, y el grupo lo acepta, el grupo paga, y este hombre en el camino entre recibir el dinero y poder efectuar la obra, piensa que quizá puede usar materiales de otra calidad, de menor calidad, segunda, tercera material. Entonces fue así como empezó la construcción de las dos plantas, y había un obrero ya en la parte final del trabajo, que él estaba trabajando en la planta baja, y de repente empieza a caer lo que ya se construyó en la planta alta, la base, el piso. Entonces este hombre queda lastimado. El ingeniero civil trata de cubrir todos los gastos, de que no se haga más grande el escándalo, pero luego el grupo manda una investigación y se dan cuenta que este hombre mintió, fue deshonesto y usó elementos, materiales que no se había pagado para ello, sino eran materiales más baratos de segunda y tercera, y por lo tanto el trabajo no iba a resistir, y por lo tanto se cayó y lastimó ahí a un obrero. Entonces, historias así creo que para usted y para mí son muy conocidas, ¿verdad? Nos vamos, prendemos la televisión, vemos en diferentes lugares, y es una realidad. La avaricia está en medio de nosotros, y tendemos a pensar que nadie se va a dar cuenta si cambio los materiales, si me ahorro algunos pesos. Entonces, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Un día, cuando estemos en el lecho de nuestra muerte, no buscaremos nuestro coche, no buscaremos el título de nuestra casa, no agarraremos nuestra billetera y empezaremos a frotárnosla. Ay, cuánto la quiero, ¿verdad? No, vamos a querer nuestros hijos, nuestros padres, los seres queridos que muchas veces hemos dejado a un lado por tener más y querer vivir un estilo de vida que no está mal, pero quizá no es el momento, y queremos saltar en los tiempos
y no queremos quemar etapas, y allí en el hecho de nuestra muerte quizá no quieran venir las personas porque no le hemos dado su lugar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, decía Gandhi, en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos. ¿Cuántos lo creen? Sí, ¿verdad? O sea, uno viaja de acá a alguna otra ciudad y ves tanto árbol, tanta fruta, tanto, y dices, hay tantos recursos para todas las personas. Y Gandhi decía, en la tierra hay suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. Entonces, la avaricia es idolatría, es un problema que está en nuestro corazón y que quiere quitar el lugar de Dios. En primer lugar, nunca deben ser las cosas, deben ser primero las personas. Entonces, el antídoto para la avaricia es el contentamiento. No hablo de la resignación, hablo del contentamiento, de disfrutar el día de hoy, de con quiénes estamos y quiénes somos. Es que no se trata de querer vivir un futuro cuando no disfrutas ese presente, y por lo tanto te quedas sin presente, y por lo tanto no tienes futuro y te quedas sin pasado, por estar pensando tanto en el futuro o con lo que no tengo, ¿verdad? Entonces, esta avaricia estaba impregnada allí en Joacín. Ahora vamos a ver otra característica de Joacín. Usaba el agravio. Versículo 17 dice, solo buscas derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. El agravio es la ofensa o el perjuicio que se hace a alguien en sus derechos e intereses. Y tristemente agraviamos a seres queridos, amigos, por el negocio, ¿verdad? Cuando olvidamos la ética que debe existir entre nosotros, y debemos esperar y celebrar los triunfos de otros como si fueran nuestros. Pero qué fácil es llorar con el que llora, pero qué difícil es reír con el que se ríe, ¿verdad? Qué triste es celebrar los logros de otros. Y sabes, dentro de la envidia, la envidia es la madre de las difamaciones y todo, y empezamos a decir, no, esta persona pues logra estas cosas porque tiene ese apoyo, porque papá, mamá le dio, y etcétera, etcétera, y queremos llenarnos en la boca de excusas por lo cual nosotros no logramos. No se trata de eso, se trata de celebrar y estar contento con los logros de otros. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, muy bien. Debemos celebrar la victoria de otros. Porque te va bien a ti, no a mí, ¿verdad? Entonces, vamos, el agravio, ese era parte de Joacín. Vamos a ver que el agravio procede de un corazón egoísta que solo piensa en sí mismo. Entre hermanos no debe existir agravio. Dios es el vengador de esto. Dios es el vengador de esto. Cuando habla allí de no agraviar el cuerpo, la esposa de tu prójimo, en 1 Tesalonicenses, Dios es el vengador de aquel agravio. Vamos a ir a la siguiente, la arrogancia de Joacín. Versículo 21, yo te hablé cuando te iba bien, pero tú dijiste, no te escucharé. Así que te has comportado desde tu juventud, nunca has obedecido. Miren la arrogancia de este Joacín. Era arrogante este amigo. Jeremías 26:20. Hubo también otro profeta, el nombre era Urías, que profetizaba en el nombre del Señor. Este profetizó contra la ciudad y contra el país, tal y como lo hizo Jeremías. Cuando el rey Joacín y sus funcionarios y jefes oyeron sus palabras, el rey intentó matarlo. Pero al enterarse Urías tuvo miedo y escapó a Egipto. Después el rey Joacín envió a Egipto a Elnatán junto con otros hombres, y ellos sacaron de Egipto a Urías y lo llevaron ante el rey Joacín, quien mandó que mataran a Urías a filo de espada y que arrojaran su cadáver a la fosa común. Era tremendo Joacín. Este Urías había profetizado contra la ciudad, contra el país, como lo hizo Jeremías, y por eso Joacín lo mandó a matar. No solo eso que hizo Joacín. Joacín recibió el rollo del mensaje de Jeremías. Jeremías, a través de Baruch, mandó un rollo allí con este Joacín. En el capítulo 36, versículo 21 al 26, miren lo que hizo Joacín. El rey envió a Yehudi a buscar el rollo, y Yehudi lo tomó de la sala de Elisama y lo leyó en presencia del rey y de todos los jefes que estaban con él. Entonces estaban leyendo allí el rollo de Jeremías. Era el mes noveno, y por eso el rey estaba en su casa de invierno, sentado junto a un brasero encendido. A medida que Yehudi terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey cortaba con un estilete de escriba y lo echaba en el fuego del brasero. Así lo hizo con todo el rollo. Así que esto se consumió en el fuego. Ni el rey ni los jefes que escucharon todas estas palabras tuvieron temor, ni se rasgaron las vestiduras. Esto sucedió a pesar de que Elnatán, Delaías, Gemarías le habían suplicado al rey que no quemara el rollo.
Pero el rey no les hizo caso, por el contrario mandó a Jeramel, a Seratías y a Selamías que arrestaran al escriba Baruch y al profeta Jeremías, pero el rey los había escondido. Entonces, Joacim, ahora, viendo el rollo, la palabra del Señor, la profecía que había sido enviada por Jeremías, escrita por Baruch, este rey empezó a quemarla. Mientras iban leyendo, iba cortando, iba quemando allí. Entonces, este era un verdadero arrogante. Daba la espalda a Dios, se burlaba de la palabra de Dios, del ministerio del profeta Jeremías. Ese era Joacim. Y sabes, muchas veces somos muy arrogantes. La arrogancia nos engaña, creemos estar bien. La arrogancia no nos hace escuchar a nuestros padres, a seres que nos aman y nos dicen con quién o con quién no, o con quién sí casarnos, o qué debemos estudiar, o qué debemos hacer. Y muchas veces somos muy arrogantes. ¿O no, varones? Porque las chicas son más espirituales que nosotros. Los varones nos suben 2 pesos más del sueldo y ya no queremos saludar a la esposa, ¿verdad? Es más, nos olvidamos que tomamos agua con el perro y que los piojos nos olvidamos porque ya somos más, porque nos pagan más. Pero la arrogancia debe ser eliminada cada día de nuestra vida. La cruz de Cristo, irnos a la cruz, bajar nuestra arrogancia y llegar delante del Señor. La soberbia hace su voluntad y la humildad hace la voluntad de Dios, decía San Agustín. Entonces la soberbia del corazón nos va a llevar a dar la espalda a su palabra. La soberbia nos lleva a la violencia. Los labios de los soberbios son como cuchillo, pero su antídoto, escuchen acá, no solo hombres, mujeres y todo, es orar, es temer a Dios, es humillarnos ante su palabra diariamente. Entonces, ¿sabes? Estamos viendo la vida de Joacim, un hombre que traía, en primer lugar, dijimos, vivía de las apariencias, una persona con avaricia. En tercer lugar, vimos una persona arrogante. Y en cuarto último lugar, una persona que terminó en angustia. Versículos 18 y 19. Nadie lamentará su muerte ni gritará, ay mi hermano, ay mi hermana. Nadie lamentará su muerte ni gritará, ay Señor, ay su majestad. Será enterrado como un asno y lo arrastrarán y lo arrojarán fuera de la puerta de Jerusalén. Las consecuencias de nuestra soberbia y nuestra arrogancia será el quebrantamiento y la vergüenza. Así que así terminó este hombre. Los babilonios lo capturaron, pero parece que murió antes de ser llevado a Babilonia, quizá por un accidente o tal vez como resultado de los malos tratos de los soldados babilónicos. Dios asola la casa del soberbio. Así que, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, estamos viendo la historia de este rey, Joacim. Lo tuvimos de lectura en esta semana. Que nuestra vida no sea como Joacim, que nuestra vida sea lo contrario a Joacim. Porque ¿cómo terminó Joacim? En angustia, en soledad, que nadie se iba a lamentar ni siquiera de su muerte. Y como vemos, la profecía de Jeremías en capítulo 8 dijo que cuando iban a venir estos reyes, iban a sacar los huesos de los reyes, de los líderes y de los habitantes de Jerusalén y los iban a dejar como estiércol allá afuera. Mi querido amigo, mi querida amiga, estamos llenos de altivez, soberbia en este mundo. Que nuestra vida, nuestro diario vivir, sea ir a buscar la presencia del Señor, leer la palabra del Señor, buscar aplicar lo más que podamos, ser parte de una iglesia, involucrarme ahí en la iglesia, y eso nos va a mantener humildes delante del Señor. Que el Señor tenga misericordia y piedad con tantas veces que hemos sido soberbios y altivos. Amén.